Mis amados, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por estar ahí pendiente de recibir esta palabra, este mensaje de parte de Dios que seguro le va a transformar su vida, por lo cual le pido que usted reúna al resto de la familia allí, los que comparten con usted para recibir esta palabra, que le va a ser de bendición, le va a ayudar a usted porque de alguna forma el Señor habla a todos los que están a nuestro alrededor. Cuando nos bendice a nosotros, nos bendice también a todos los que están alrededor. Acuérdese de Abraham. Acuérdese de Lot. Lot fue bendecido también porque Abraham recibía muchas bendiciones de parte de Dios. Así pues, ore usted también en forma conjunta. Luego discuta esta palabra con todos los que están allí escuchándola junto a usted. Y así mismo, pues usted pueda dejarnos allí sus comentarios. Si esto le bendice, si esto le edifica en algo, deje su comentario para alguien más allí en el momento de estar recibiendo este mensaje. No se olvide de darnos allí el like para que nosotros también estemos motivados para seguir llevándole a usted estos mensajes, la palabra de Dios. Y si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal para que allí también usted reciba bendiciones y las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo. La iglesia se está moviendo poderosamente, por lo cual también le invito a usted a estar acá con nosotros, a compartir la gran experiencia. El Señor es mi pastor. Los días domingo a las 10 de la mañana, por tema todavía de pandemia, nosotros tenemos un solo servicio a las 10 de la mañana. Pronto volveremos a este servicio, a reunirnos nuevamente y transmitirlo directamente, juntamente con usted, acá celebrándolo acá en la iglesia. Si puede compartir con nosotros, también va a ser bien recibido. Prepárese que pronto le vamos a anunciar todas estas cosas. Si quiere participar en todas las actividades que nosotros estamos haciendo, forme parte de un redil. Si no forma parte de uno, le invitamos a formar parte. Contacte a alguno de nuestros líderes y le aseguro que allí le van a dar la notificación de todo lo que tiene que hacer. Lo van a colocar en el redil que esté más cercano a su casa para que no se le haga muy engorroso pues la participación en todo. Allí usted puede hacer las observaciones, compartir la palabra, aclarar algunas dudas, exponer inclusive lo que usted cree. En esos rediles están justamente para eso y para crear la formación de los discípulos del Señor, porque allí pronto también estaremos nosotros impartiendo los discipulados con la nueva plataforma que vamos a estar utilizando, seguros pues de que vamos a tener respuesta de la formación de líderes y de discípulos que sean verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Allí quiero invitarle para este domingo pues a la celebración también de la Santa Cena. No se lo vaya a perder, va a ser de gran bendición. No venga solo, venga con alguien más. Allí mismo donde usted está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hace algunos días, semanas, para ser más preciso, encontré a una persona que hace algún tiempo, hace algunos años, en un momento determinado, me dijo que él había recibido un llamado del Señor y que Dios le había dicho que se encargara, que dejara las cosas y se encargara del pastorado que el Señor le había dado y que él tenía que ponerse al frente de una iglesia y que iba a comenzar allí a hacer tal cosa. Yo le dije en ese momento que él debía poner esto en las manos del Señor. Y él me respondió, me dijo, no, ya Dios me dijo, así que ya no tengo que consultar nada más, ya no tengo que esperar nada más. Yo creo que mi llamado es como el tuyo, dijo él, en ese momento. Y yo le dije que no quería o no pensaba que el llamado de él fuese como el mío, porque el Señor no llama a las personas de la misma manera. Y además de eso, le digo, bueno, yo no te recomiendo que, ojalá ruego a Dios, le dije, que no sea como el mío, porque es duro y tener que aprender de la manera como yo he tenido que aprender no es nada fácil. Además, se requieren ciertas características, ciertas condiciones para que el Señor pues proceda a hacer eso.
por lo cual él insistió en ese momento y dijo, yo tengo mi llamado y nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a romper. Ahora recientemente, hace unas semanas, lo encontré y me dijo que estaba un poco golpeado, un poco mal. Él intentó por todos lados hacer vigilias, hacer cosas, hacer eventos y hacer una serie de cosas. Lo cierto es que todavía la iglesia no funciona como debe ser. Ellos se reúnen, se congregan, sí, pero están prácticamente en bancarrota. O sea, no tiene cómo resolver, no ha podido avanzar, no ha podido crecer. Él dejó de hacer lo que en ese momento creo que tenía que hacer, que era estudiar, formarse, todas las cosas. Y lo cierto es que las cosas no es que no marchan, pero no marchan como deberían ser. Y yo le dije ahí en ese momento, yo creo que tú calculaste mal. Yo creo que sin duda alguna el Señor te hizo un llamado, pero tú al hacer ese llamado al Señor, tú tenías que someterte a la voluntad de Dios y hacer las cosas como Él dijo. Con todo y la insistencia, la persona me dijo, no, yo no creo eso, sino que estoy en la prueba, yo tengo que superar la prueba. La primera cosa que quiero decirle a usted antes de empezar o a profundizar en el mensaje que me ha dicho el Señor que le dé hoy, es que ninguno de nosotros debe llamar prueba a las consecuencias de nuestros pecados. Ninguno de nosotros debe llamar prueba a las consecuencias de nuestro pecado, a la consecuencia de nuestra desobediencia o a las consecuencias de nuestra imprudencia en los caminos del Señor. Porque queremos luego echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hicimos. Como yo le dije a este hermano, hiciste un mal cálculo, yo creo que hay un error de cálculo, como se llama, he titulado este mensaje, un error de cálculo, cuando nosotros, en nuestro parecer, creyendo que es el llamado de Dios, nosotros ponemos algo como lo que acostumbra la gente decir por allí, Dios me dijo. Y el Dios me dijo a veces ha echado a perder muchos ministerios, muchos llamados, se han perdido por completo, han entrado en un camino negro, gris, del cual le cuesta a veces salir. Y lo que es peor, muchas veces se deja eso o se deja de confiar, se deja de creerle a Dios a causa de nuestra mala decisión. Y decimos luego, o le echamos la culpa a Satanás, o le decimos que es Dios el que nos tiene castigado, el que nos hace pasar por esa prueba, y entonces comenzamos a buscar en la Biblia palabras de personas o de aquellos que usó el Señor y que pasaron de alguna forma por esas situaciones adversas donde nosotros queremos someternos y queremos justificar nuestra falta de oído, nuestra falta de intención para con el Señor, nuestra falta de integridad inclusive para escucharlo y tener la intimidad con Él. No eche la culpa a Dios de las cosas que te están ocurriendo. Más bien reflexiona, revisa un poco y conforme a lo que Él te diga, entonces te puedes levantar, porque no todo es malo. Cuando nosotros afinamos nuestro oído conforme a la voz de Dios, dejamos los errores de un lado, aprendemos de ellos y entonces comenzamos a entender y hacer las cosas que Dios dijo que nosotros debíamos hacer. Los tiempos de Dios, escuche esta segunda cosa que le voy a decir. Los tiempos de Dios son perfectos cuando ellos coinciden con la preparación, con la capacitación que tengas para ejecutar el propósito al cual Él te llamó. Por eso a veces nosotros decimos, es que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tú dices que el tiempo de Dios es perfecto sin reconocer que cometiste un error y que tenías que haber pasado sin mucho dolor por lo que pasaste, entonces le estás echando la culpa a Dios y estás diciéndote sin reconocer el error que, bueno, lo que pasa es que no era el tiempo de Dios. Y si no era el tiempo de Dios, debes reconocer que debiste estar atento a la voz de Dios. Por eso insisto, no llame usted prueba a las consecuencias de tus pecados, de tu desobediencia. Debemos nosotros estar atentos para escuchar la voz de Dios, porque ese Dios me dijo, o ese creer que escuché la voz de Dios, rompe vida, hace un desastre en nuestras vidas,
y no estamos respondiendo sino a la carne. Más que al espíritu, estamos respondiendo a la carne. El Señor ha estado hablando a la iglesia de las oportunidades que hay, de lo que Él va a hacer, de la palabra que trae y de lo que está dispuesto el Señor a darle victoria a aquellos que con pasión ponen su corazón para cumplir su palabra. Pero la persona debe entender lo siguiente, que del sueño al destino hay un camino. Del sueño al destino hay un camino. Y ese camino se llama proceso. Si tú no eres procesado antes de cumplir el destino, vas a tener inconvenientes. A veces nosotros recibimos el sueño y nosotros queremos de una vez ir allá al destino, sin pasar por el proceso, sin pasar por la prueba, sin entender lo que debemos cambiar, lo que debemos ser transformados, lo que nosotros, de acuerdo a ese llamado, debemos aprender, debemos conocer y debemos capacitarnos. Entonces, nuestro oído debe estar atento a la voz de Dios. Y no solamente nuestro oído, porque nuestro corazón nos engaña. Y si a veces nosotros no tenemos la suficiente intimidad con el Señor para saber distinguir la voz que nos está hablando, es fácil que nosotros nos podamos perder y terminar diciendo, como este hermano, es que Dios me dijo, es que Dios me llamó y Dios tiene que responder. Y si me pasa algo, Dios es culpable. Entonces, Dios no te va a llamar a una cosa que sepa Él que tú no la puedes alcanzar. Él suele decir la gente, Dios no llama a los capacitados, Dios los capacita. Eso es cierto, pero nunca quieres ser capacitado. Nunca quieres entender que tienes que pasar por un proceso. Nunca tienes que entender, nunca puedes entender o no quieres entender que hay que cambiar, que hay que transformarse, que hay que hacer cosas que a veces nosotros no nos gustan y que no estamos acostumbrados a tener que hacerlas. Pero para lo que Dios nos llamó es necesario que nosotros nos transformemos. Es necesario que nosotros cambiemos. Los que escuchen la voz de Dios saben que tienen que confirmar esa voz de Dios. Porque nuestro oído no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Vea de los apóstoles, aprendan de Él. Aprendamos todos de ellos, que a pesar de haber caminado con Jesús, a pesar de conocer esa voz del Espíritu, porque varias veces que la escucharon, a pesar de todo eso, ellos se pudieron detener y pedir la confirmación de lo que ellos tenían que hacer. En el libro de los Hechos de los apóstoles, estas no son ideas, estas no son intenciones de los apóstoles, son hechos, cosas que ocurrieron, cosas que ellos hicieron, cosas que evidenciaron que realmente eran de Dios. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice allí lo siguiente, para que usted comience a entender lo que creo yo el Señor me ha dicho que le diga a la iglesia por lo que van a hacer, que va a entrar en un proceso, va a entrar en una formación, va a entrar en un cambio, va a entrar en algo que el Señor va a ir añadiendo y te va a ir preparando para lo grande que viene. Dice allí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía o Antioquía, era una iglesia poderosa, una iglesia que sabía guiarse por la palabra del Señor. Buscaban y profundizaban en la ley y en todas aquellas cosas que estaban escritas y sabían discernir muy bien lo que proféticamente estaba escrito en la palabra de Dios. Se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y vean quiénes estaban. Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaba allí también Saulo. Eran 5 personas que estaban allí y vean lo que estaban haciendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Observe, habían 5, eran profetas y maestros, lo dice la Biblia. Profetas y maestros. Y ellos reciben una instrucción donde le dicen, solo vas a apartar a 2, a Bernabé y a Saulo, para la obra
que yo les voy a encomendar. Cualquiera que oye eso, sale corriendo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo dijo esto, y no me cabe duda que no. Pero por cuanto ellos tienen las instrucciones del Señor y saben y aprendieron cómo es que hay que confirmar, vea lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiero decirte con eso? No salieron corriendo a imponerle las manos cuando el Espíritu le habló, sino que ellos ayunaron y oraron. Y después que ellos ayunaron y oraron, entonces les impusieron las manos y los enviaron. A pesar de que era el Espíritu el que le estaba hablando, con todo y eso, ellos confirmaron. Porque debían haber tenido la confirmación los 5 que estaban allí, los 5 que habían escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios, que le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y así igual confirmárselo posteriormente en esa oración. Nosotros no podemos salir corriendo a hacer nuestro parecer, porque lo más seguro es que lo que hayamos entendido nosotros, o de acuerdo al conocimiento que tengamos, lo querramos aplicar en algo que solamente le pertenece a Dios. Y es por eso que a veces nosotros fallamos. Cuando viene el Señor y da una palabra y nosotros salimos corriendo porque nosotros ya decidimos o concluimos cómo era que nosotros lo teníamos que hacer. Cuando Dios te está diciendo algo, es para que tú busques también la dirección y la confirmación de cómo es que lo tienes que hacer para que puedas tener la victoria, puedas tener el éxito. De lo contrario, tú estás corriendo el riesgo que lo que vayas a hacer no sea lo que Dios te mandó a hacer. Saúl recibe una palabra del profeta y luego él cambia un pequeño detalle y siempre consideró que esa era la palabra de Dios, al extremo que cuando él se enfrenta nuevamente a Samuel y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. No te mandaron a ti a que acabaras con todo. ¿Por qué trajiste a las ovejas y las vacas más gordas? ¿Qué son esos válidos, esos bramidos de vaca y de ganado que yo estoy escuchando? Dice Samuel. Y él le dice todavía, no, yo sí cumplí la palabra. Yo hice lo que me dijo Jehová. Y le dice, no hiciste. Porque él te mandó que acabaras con todo. Y tú trajiste esto. Y todavía se justifica. Y dice, no, pero eso yo lo traje porque el pueblo quiso hacerle un sacrificio para darle ofrendas a Jehová. Dice, no, él no te mandó a hacer eso. Entonces allí usted se da cuenta cómo nosotros a veces vamos cambiando porque dejamos la intimidad con el Señor. Y creyendo haber oído la voz de Dios en todas esas cosas que entran en nuestra mente, no le volvemos a preguntar al Señor. Observe que estos que estaban allí reciben una palabra del Señor y después de recibirla, ellos vuelven a ayunar y vuelven a orar para tener la confirmación y estar seguros de que lo que están haciendo, eso es lo correcto. Ahora, nos preguntamos nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios y a veces algunos salen a hacerla, a ponerla por obra, nosotros le preguntamos otra vez al Señor, le pedimos la confirmación al Señor para ver si eso es correcto, si eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, o simplemente salimos como locos a hacerlo a mi parecer. Él me dijo esto, lo demás no importa, lo demás lo pongo yo. No sé, quiero que me entienda que usted no puede desviarse de lo que Dios le está diciendo, ni tan solo por un detalle. Porque ese detalle puede ser crucial. Ese detalle puede ser lo que signifique la victoria. Ese detalle puede ser lo que signifique tu muerte. Ese detalle puede ser lo que signifique una desviación del camino y te pierdas. Ese sentir que a veces puedes creer que puedes tener en el Señor es lo que te puede alejar de todas estas cosas que están allí. Así que confirma con el Espíritu que lo que vas a hacer es lo correcto conforme a la palabra que recibiste. Ten por certeza que has recibido una palabra, pero confirma con el Espíritu que lo que vas a hacer conforme a la palabra que recibiste es la correcta. Si te ordenaron a ti que vas a formar una familia, una empresa, un negocio o vas a emprender un camino, debes confirmarlo con el Señor, que sea de la forma como Él la estableció, como tú lo estás haciendo, es lo que vas a hacer. Y no tu parecer, porque eso puede traer graves consecuencias. Eso puede tener
cosas que de repente te vas a lamentar después. A Abraham le dijeron que tenía que ir a una tierra y siempre Abraham estuvo preguntándole al Señor, siempre estuvo consultando con el Señor y aún así tuvo que esperar cierto tiempo. No cometas el error de ir a hacer una cosa fuera de tiempo. No cometas o no hagas ese error de cálculo pensando que eso ya te lo dijo Dios en ese momento. Dios quiere que te mantengas escuchando su palabra durante todo el proceso, durante todo el camino, hasta que llegues a la victoria. Él ha prometido que va a estar contigo desde el principio hasta el fin. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz y a distinguir esa voz que nos está hablando. Porque es fácil que aparezca alguien en un momento determinado y te diga, en ese positivismo que a veces nos envuelve a nosotros, esto dice Dios, y Dios no ha dicho tal cosa. Y te vienes un Dios me dijo y te acaba con tu vida, acaba con tu relación, acaba con tu familia, acaba con tu ministerio, acaba con todo, porque nosotros terminamos siendo desobedientes, no sabemos escuchar la voz de Dios. Mi Biblia narra la historia de Moisés. Moisés nace en un momento en el que Faraón, el rey que tiene el dominio sobre el pueblo de Israel porque los tenía como esclavos, después que había muerto José, el faraón que vino, o sea, no le importó lo que había hecho José por el pueblo de Egipto y por su pueblo también, y los convirtió en esclavos, cumpliéndose así la palabra que le había dicho el Señor a Abraham, que su descendencia sería esclavo y tendrías dura servidumbre durante 400 años. Cuando está ocurriendo eso, de repente hay un decreto, porque el pueblo de Israel está creciendo demasiado. Y es un pueblo que, dicho en boca de Faraón, es valiente. Ellos no lo saben, pero Faraón sí presume que si esa gente se levanta en armas contra ellos, los van a arrasar. Así que antes de que se puedan levantar, él toma una decisión y da un edicto, un decreto, que todo hijo varón que nazca debe ser lanzado al río, debe ser muerto. Y Jocabe, una mujer de la descendencia de Aarón, está embarazada en ese momento y no haya cómo ocultar a aquel muchacho hasta que llega el momento de dar a luz. Y ya teniéndolo durante 3 meses, el riesgo era tal que corría un peligro su vida. Dice que cuando él nació, que Jocabe lo vio, era de hermoso parecer y que le vio allí con propósito. Entonces ellos tomaron una decisión. Calafatearon, dice, es decir, sellaron, barnizaron, impermeabilizaron una cesta, lo que hoy conocemos nosotros como Moisés, lo impermeabilizaron ellos, preparó todo aquello y colocó el muchacho allí en el río, poniendo eso prácticamente en las manos de Dios, porque algún sentir tenía ella con la vida de aquel muchacho. O sea, es como que se lo dio a Dios para que corriera o estuviese en las manos de Dios y no que corriera el riesgo de tenerlo ella en las manos y que vinieran los egipcios y al descubrirlo le quitaran la vida. Y le colocan el río y le dice a su hija mayor, Miriam, ve allí, está atenta, ve qué es lo que ocurre con el muchacho. Dice mi Biblia que a la hija de Faraón le tocaba el baño anual y bajó hasta el río y se estaba bañando cuando vio la cesta, el Moisés que venía, y ella lo recoge porque el muchacho viene llorando y destapan allí el Moisés y ve el niño. E inmediatamente Miriam, que está cerca, que estaba allí mirando a ver qué era lo que ocurría, se acerca hasta allá y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza para que te mantenga ese muchacho? Porque ella en ese momento dijo que era hermoso y que se lo había mandado Dios. O sea, lo quiso criarlo para ella. Así que Miriam llamó a Jocabe y Jocabe
se compromete con la hija de Faraón a criarlo, a levantarlo, es decir, hasta que lo pudiera destetar. Eso era lo que le estaba pidiendo. Cuando cumple la edad, lo van a buscar. Y Moisés, la edad del destete, la edad en que puede estar. Moisés entonces, dice mi Biblia, es proahijado. Es decir, lo adoptan. Lo adopta la hija de Faraón y se cría Moisés como un príncipe egipcio. Siendo hebreo, se cría como un príncipe egipcio. Y aquel muchacho, dice el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 11, dice allí que aquel muchacho se fue levantando y fue creciéndose y fue formado en las cosas de los egipcios. Quiero que observe estas cosas que de momento nosotros no las detallamos, pero vea lo que se dice de Moisés. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 25, dice allí que Moisés, es Esteban el que está hablando de Moisés, y en la narrativa que hace dice esto: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. Observe, no era cualquiera. Posiblemente, mientras Jocabe, su mamá, lo estaba criando, le hace saber, le cuenta, le habla, le dice la forma como él vivió, sobrevivió. Lo cual indicaba, quizás Jocabe es la que le dice a él, eso indica que tú tienes un propósito para Dios. Y tú vas a ser el que va a libertar al pueblo del yugo de los egipcios. Dios te ha levantado como libertador. Y aquello se lo repitió quizás tantas veces que él se lo creyó. Él creía que eso era así. Y no me cabe duda, visto lo que conozco de la Biblia, que así era. Entonces este hombre se levanta como un príncipe, se levanta como ese poderoso, como dice allí, poderoso en palabra y poderoso en obra. Es decir, que Moisés lo que decía, se hacía. Y no solo lo decía, él lo hacía porque era poderoso en obra. Y fue formado en todas aquellas cosas, fue capacitado, fue preparado. Dice entonces mi Biblia, en el capítulo 2, continúa la narrativa y dice allí que un día, en el versículo 11 dice que un día sintió él el salir a ver cómo estaban sus hermanos. ¿Qué era lo que pasaba con sus hermanos? Y dice mi Biblia que encontró que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y él quizás miró hacia todos lados y lo mató al egipcio, le quitó la vida, porque además de eso era poderoso. Y quizás el mismo soldado egipcio no se atrevió a levantar la mano porque era un príncipe de Faraón. ¿Y quién era el que se levantaba contra un hijo de Faraón? Así que le dio muerte inmediatamente. ¿Qué ocurrió allí? Habiéndole dicho Jocabe lo que Dios le había puesto en su corazón que Moisés iba a hacer, Moisés sale fuera de tiempo, hace un error de cálculo, calcula mal el tiempo en el que su ministerio debe comenzar. Y dice él, llegó la hora, él salió ese día, llegó el momento, así que el pueblo va a ser libre por mí, así que voy y salgo y ya maté al primero. Nada más me faltan 10 millones más para matarlo, pero ya maté al primero. El misterio comenzó. Pero Dios no le había dicho eso. No le había hablado Dios. Porque además de eso, Moisés no tenía la costumbre de consultar a Jehová. Él estaba enseñado en toda la cultura de los egipcios. Y cuando nosotros llegamos acá, estamos enseñados en la cultura del mundo.
No pretendas entonces que el Señor te responda conforme a lo que tú conoces en el mundo. Tienes que ser preparado, tienes que prepararte, escuchar y formarte en las cosas de Dios, en las cosas del reino, en las cosas divinas, para que aprendas a hacer las cosas como Dios dice, en el tiempo que Dios dice. Porque Él sale y dice, llegó la hora, llegó el tiempo, pero a Él nadie le ha dicho que es la hora. Dios no le había dicho que era el que lo había llamado. ¿Cómo puede ocurrirte a ti? Escuchas una palabra y sales corriendo a hacer algo que crees que sí es posible en tu corazón poderlo hacer. Pero no es el momento en el que Dios te lo está diciendo. Por esa razón a veces fallamos. Por esa razón nosotros dejamos a veces las cosas. Capítulo 7 del libro de los Hechos, 23, dice allí lo siguiente. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Si Dios es el que te está diciendo a ti que es el tiempo de hacer lo que te mandó a hacer, vas a tener confirmación en alguien más. Mi Biblia dice que engañoso es el corazón, en el libro de Jeremías 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, Jehová, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lea su Biblia. Entonces, engañoso es el corazón. Libro de Proverbios 4 dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si a veces por una emoción, por un sentimiento, tomas una decisión errada, vas a poner tu vida en riesgo. No vengo a hablarte aquí para que tú salgas corriendo a hacer cosas que Dios no te ha dicho. Por eso trato o soy explícito en las cosas que les digo, para que entonces tú busques la comunión con el Señor y la confirmación de lo que tienes que hacer. Porque a cada uno de nosotros Dios nos va a hablar de forma diferente. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y en el tiempo de la preparación nuestra, de la capacitación nuestra, Dios nos va a hablar, nos va a confirmar y nos va a decir lo que tenemos que hacer. No que Dios o la palabra falle, sino que nosotros, como dice Pedro, Dios tiene la paciencia para que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el cambio que debe originarse en nosotros para podernos ver como verdaderos hijos de Dios, soldados de un ejército dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Posible que tengas que hacer una empresa, constituirla. Pero no significa que el día de mañana ya tienes que, debes tener allí la empresa. Debes capacitarte primero, debes prepararte, debes cumplir con ciertas cosas. Debes hacer lo previo para que eso venga, para que eso esté. Porque no creo que Dios te ha llamado a que tú tengas un kiosquito, un negocito, como dicen algunos. Te llama la gran empresa, pero posiblemente esa gran empresa comienza con ese kiosco pequeño. Mientras tú te vas capacitando, mientras te vas abriendo el entendimiento, viendo o abriendo nuevos horizontes, nuevas puertas en donde debes entrar y vas creciendo poco a poco, de nivel en nivel, vas aumentando hasta que todas las cosas están dadas y hechas. Cuando te das cuenta, aquello es tan inmenso que ya tú te puedes sentar, porque ahora eres un inversionista de esa organización. Observe aquí algo que él sintió en el corazón. Por esa razón, deténgase cuando lo puso en el corazón el Señor. Compruébelo. Haga como hicieron los apóstoles. Preguntaron, ayunaron y preguntaron una vez más al Espíritu si eso era lo correcto que debían hacer. Moisés salió e hizo, y él creía que los demás entendían eso. Cuando es de Dios, los demás lo van a entender. Cuando no es de Dios, olvídate, vas a estar tú solo.
Vas a estar por tu cuenta. ¿Qué ocurre cuando estas cosas suceden? El día siguiente, después de ese evento, Moisés volvió a salir. Quizás, como dijo, ya maté uno, hoy me toca matar otro para poder liberar a este pueblo. Cuando sale por segunda vez, el segundo día, se consigue una misma situación, esta vez entre los hermanos, entre hebreos. Cuando sale Moisés el segundo día, consigue una disputa entonces entre dos hebreos. Y cuando él los aborda y les pregunta, ¿por qué estáis discutiendo entre vosotros? ¿Por qué estáis peleando entre ustedes? Y responde uno de ellos y le dice, ¿qué? ¿Acaso también me vas a herir como mataste al egipcio ayer? De repente Moisés se da cuenta que las cosas, que había alguien por allí con una cámara, con un celular, filmando lo que había hecho. Él pensaba que no lo había visto nadie. Y entonces él filmó el video, lo subió a YouTube, lo subió a las redes y de repente se hizo viral. Tan viral que Faraón ya lo sabía. Le había llegado un WhatsApp. En el Facebook de Faraón estaba el video donde Moisés estaba matando al egipcio. Él pensaba que nadie lo sabía, pero ahora lo sabía. Como consecuencia de ese Dios me dijo errado, Moisés tiene que huir. Y aquello a lo que fue llamado se detiene. Y tiene que esperar. Tiene que ir huyendo. No quiere saber nada de esto. Este es el problema. O esta es la consecuencia de nosotros no saber distinguir la voz de Dios en el tiempo que Dios ha determinado. Que nosotros no calculamos bien los pasos que vamos a dar. Y entonces nosotros creemos que como a nuestro parecer es como tiene que actuar Dios. Porque así nosotros le pedimos a Dios. Las personas piden a Dios o claman a Dios y quieren que Dios les responda como ellos dicen. Y cuando ellos dicen. Pero cuando les pidieron a ellos que buscaran a Dios, no lo buscamos. No fuimos con Él. Preferimos quedarnos en casa. Preferimos no congregarnos. Preferimos nosotros buscar una justificación. No leer la Biblia, no orar, no tener comunión. No hacer conforme a la palabra. Y dijimos, ya estoy cansado de hacer eso. Y si tienes algún inconveniente o algún encontronazo, alguna situación de adversidad que se te haya presentado o de lucha interna en la misma iglesia, tiendes a veces a irte, tiendes a veces a apartarte, tiendes a veces a decir, no, Dios me bendijo y Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Basta que Dios me diga, yo no necesito bendición de nadie, yo no necesito participarle a nadie que yo me tengo que ir. Yo me voy y punto. Y así no fue como dijo el Señor. Entonces luego tienes allá una carga que por orgullo tú no la quieres quitar, no quieres regresar. Estás como el hijo pródigo. O sea, sigues comiendo todavía con los cerdos, sigues estando allí y sigues haciendo algo a lo que no te llamaron, pero no quieres dar tu brazo a torcer. Porque hiciste un error de cálculo y calculaste mal. Calculaste el tiempo y lo que Dios te había mandado lo comenzaste a hacer mal. Porque respondiste más a tus emociones y respondiste a tus sentimientos. Y como dijo Moisés, sintió en el corazón. No, yo lo sentí así. Le preguntaste a Dios a ver si ese sentimiento o eso que estaba sintiendo era verdaderamente ordenado por Él. O simple y llanamente respondiste a tu razonamiento. Porque cada vez que nosotros cargamos o entendemos algo del Señor, le añadimos toda nuestra racionalidad y todo nuestro conocimiento para asegurarnos de que ayudamos a Dios y hacemos las cosas que Dios nos está diciendo, pero a nuestra forma. Cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué hizo Moisés? Tuvo que huir. 40 años tenía y luego tuvo que huir porque Faraón no le iba a perdonar la vida. En ese momento quizás estaba tan molesto que le iba a quitar la vida. Cuando se dio cuenta, revisó su WhatsApp, revisó su Facebook y vio que el video estaba allí y se dio cuenta que era Moisés y era Moisés matando a un egipcio. En ese mismo momento ordenó que lo capturaran. Se molestó tanto como a veces se molesta cualquiera. Y en esa molestia a veces haces algunas cosas que no son las correctas. Entonces, tu accionar debe parecerse
a lo que Dios te está ordenando. Y yo no creo que Dios le haya dicho a Moisés, anda y mata a cuanto egipcio se te aparezca por allí. Tú el que esté discutiendo lo matas. Debemos estar nosotros claros en lo que nosotros estamos haciendo. Moisés sale de allí, se va entonces al desierto huyendo y termina 40 años por allá, entonces criando ovejas, arreando y pastoreando ovejas, y las ovejas tampoco eran de él. 40 años que nosotros no sabemos si de verdad era que tenía que pasarlo o fue su simple error de cálculo el que lo llevó a cometer o a pasar 40 años más a la espera del cumplimiento de un llamado. Y hay gente que va a estar en eso. Hay gente que de repente es llamada en un momento determinado para levantar una obra, para servir, y no debe moverse de eso. Ahora, observe lo siguiente. Pastor, ¿y qué hago si no puedo escuchar la voz de Dios? Mantente haciendo la voluntad de Dios. El último llamado, la última vez que escuchaste voz de Dios o que entendiste ese llamado, mantente haciendo eso hasta que Dios te hable algo diferente. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Espera, siembra y sirve. Porque en un momento Dios te va a hablar. Téngalo por seguro. No se ponga a inventar. No se ponga a estar buscando. Dios me dijo, oye, yo tuve un sueño, hice tal cosa, tal. Él dice bien claro que Él se le mostrará a cada uno de nosotros. Tú no tendrás necesidad inclusive de que otro te diga, allí está Jehová. Él se mostrará a cada uno de nosotros. Va a confirmar palabra. Tú la puedes recibir acá, pero tu compromiso también es ir, buscar en la intimidad y que Dios te muestre el camino, los detalles de lo que tienes que hacer para que eso se cumpla en tu vida. De lo contrario, siempre tendrás inconvenientes, siempre habrá problemas. Por eso termina este hombre por allá, entonces haciendo algunas cosas que no son las que él espera, que no son las que había soñado. Quizás en su mente estaba toda aquella cosa de decir, mira, ¿quién dijo que yo iba a ser libertador? Mira cómo estoy ahora, miren lo que terminé. Yo pensé una cosa, eso no era así, así que Dios no existe, Dios no me llamó, Dios no hizo esto, Dios no es el que está con nosotros. A veces nosotros tenemos que echarle o terminamos echándole la culpa al Señor, a Dios, porque nosotros tomamos unas decisiones que no fueron las correctas, que no las consultamos con ellos, pero como nosotros pusimos en nuestra mente y en nuestro corazón que era Dios el que me había dicho eso, Dios es el culpable de lo que me está ocurriendo. A veces la gente no tiene idea de cómo es esta situación, de cómo ocurren todas estas cosas. Y a veces te van a traer ciertos problemas, ciertas cosas te van a ocurrir en tu vida que tú no te las ganaste, pero tú tienes que aprender a aguantar y a soportar. Van a venir algunos ataques, que no es muy grato estar en estos llamados, porque algunas situaciones se van a presentar. Yo he tenido ataques a consecuencia de personas que han hecho cosas que no deben hacer y han tenido la voluntad de tomar inclusive mi teléfono para llamarme y decirme cosas de maldiciones porque supuestamente Dios le dijo. Me han dicho inclusive cosas de la iglesia y de todas las cosas que hacen a causa de otras personas que han hecho cosas diciendo que es de Dios y ponen el nombre de Dios encima y se congregan en su iglesia. Cierra esa iglesia, me han dicho a mí. Porque esa gente lo que hace es daño. Y yo he tenido que soportar los embates de ellos porque ellos agarran la palabra de Dios y hacen lo que mejor les parece. Y ellos son los que van y le dicen al momento de quererse quitar la gente de encima, meten a Dios primero y después son las víctimas de las cosas que hacen. Porque cuando una persona se ve descubierta en su mentira, siempre se hace la víctima. O los culpables son los demás. Ellos no lo son. Falta discernimiento y los que escuchan a veces a esas personas deben aprender a tener discernimiento. Usted debe saber, usted debe ser como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, dice mi Biblia, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que vino Pablo y todos aquellos que estaban allí, le dieron la palabra a aquella gente y sobresalen ellos porque dice, pero los hermanos de Berea recibieron la palabra con gozo.
Ellos la recibieron, se gozaron en la palabra, pero luego fueron a escudriñar en las escrituras a ver si lo que le habían dicho era así, era lo correcto. Para que la gente no esté diciendo, no esté hablando, luego enfilen las baterías contra otro, sino que cada uno de nosotros debe tener una comunión con el Señor para saber cuál es su llamado. Muchas empresas han fracasado, muchos negocios no se han dado. Muchas familias se han destruido, muchas profesiones están detenidas, muchas bendiciones están retenidas aún en el cielo, porque la gente no ha actuado conforme a lo que le ha dicho el Señor. Han calculado mal y han creído, se han hecho sus propios dioses y han creído que Dios tiene la obligación de responderle a ellos su problema. Moisés creyó en ese momento que conforme él pensaba, así pensaba Dios. Y así tenía que hacer las cosas Dios. Y era por su mano que Dios los iba a libertar. Era cometiendo los asesinatos que él dispuso en su corazón. Porque si nadie le dice nada, él sigue matando gente. Tiene que ocurrirle una cosa como esta. Y ahí es donde te das cuenta que lo que estás haciendo no es que no sea de Dios, sino que no lo estás haciendo de la forma como es. Por eso insisto, Saúl, ¿te mandó Dios a hacer eso? Sí. ¿Lo hiciste como Dios te dijo? No. Entonces tienes que saber, estás recibiendo una palabra acá y no me cabe duda que Dios te la quiere entregar. Una victoria grande, poderosa, algo grande viene. O sea, aparto y desecho. No le voy a decir que odio, porque creo que he erradicado ese sentimiento en mi corazón. Pero no me encuentre a mí en una posición, porque no me gusta la adulación. Así como no me gusta tampoco la exaltación de los hombres, ni la adulación de uno ni de otro, porque tendría que valorarla las dos. Y no me gusta ninguna de eso. Cuando alguien hace un esfuerzo de lo que no está en su alcance para querer agradarme, no me gusta, me desagrada más bien. Porque los sacrificios se deben hacer de forma justa. No injusticia en que tú dejes de hacer algo tan solo para agradar a alguien. Y a veces cree que no me doy cuenta, por supuesto que lo sé. Por eso es que esas cosas las desecho. Así como la exaltación porque ve, si vives pendiente de una exaltación o de una adulación, te va a matar una crítica. Cuando te critiquen por algo, sabes que vas a pagar las consecuencias. Y vas a querer dejar el ministerio, no vas a querer seguir luchando, no vas a querer seguir haciendo lo que Dios te ha mandado que tienes que hacer. Entonces tenemos que saber nosotros cuándo es el llamado, en qué momento tenemos nosotros que actuar, cuándo tenemos que hacer una cosa y cuándo no. Siempre suelo poner este ejemplo, que el matrimonio es bueno, porque así lo ordenó Dios. Pero fuera de tiempo es terrible. Fuera de tiempo y bajo las condiciones impuestas por nosotros es terrible. Porque la gente no está clara. La gente se ha formado su propia idea. Y ellos son los que quieren dilucidar cuándo va cada una de las cosas. Y no le preguntan a Dios. Por esa razón viven todo el tiempo envueltos en una tiniebla, en una oscuridad que no saben cómo salir. Entonces están ocupando de otras cosas más materiales para ellos que de lo que es el proceso de vida que deben tener. Y no se dan cuenta que son despistados, no se dan cuenta que ellos no están atentos de las cosas que deben estar, no se dan cuenta que ellos no están siendo forzados, que no están luchando, que no están dando más, que siempre andan como perdidos en el espacio, como que, bueno, sí, eso ocurre, sí, eso está bien. Hay detalles, hay cosas que tú tienes que atender. Si no eres capaz de atenderlo, no estás capacitado para la gran obra que Dios te está llamando. A pesar de que estés en la iglesia y siempre vas a creer que tú estás dando el máximo de tu esfuerzo. Jesucristo dio su vida por nosotros y en eso no se detuvo para nada. Fue y se sacrificó en el tiempo porque él sí sabía perfectamente. Pasó 30 años en los que no hizo nada. Porque no era el tiempo. Y luego, cuando decide arrancar su ministerio, él regresa y dice, el tiempo se ha cumplido.
Y luego cuando va a ser entregado, le vuelve a decir a sus discípulos, el tiempo ha llegado. Y cuando está en la cruz dice, consumado es. Conoce los tiempos, cada cosa, haciéndola en su lugar. Entonces preguntas y haces las cosas, pero te tienes que esforzar, tienes que luchar, tienes que caminar la milla extra, tienes que prepararte. O sea, no es que no los haga, sino que de forma simultánea tienes que ir en un proceso de formación. Te dieron una palabra, esa palabra tiene que cumplirse. Ahora, terminamos allí y Dios nos restaura, Dios nos recupera. No, viene la restauración. Pasaron 40 años. Y después de pasar los 40 años, entonces se encuentra Moisés en aquel momento caminando, andando por allí, recorriendo los lugares de donde pastoreaba y de donde hacía todas las cosas que trabajaba para Yetro, su suegro. Y de repente dice en el capítulo 3 que ve que una zarza está ardiendo, pero no se consume por la llama. Y él le dice entonces que, dice él, iré a ver lo que está ocurriendo. ¿Por qué la zarza no se consume? Entonces cuando el hombre va, dice mi Biblia entonces, Éxodo 3:11, dice que entonces lo llamó Jehová. Lea su Biblia. Entonces lo llamó. Se le presentó de esa manera y entonces lo llamó. Y lo llamó 3 veces. Moisés, Moisés, Moisés. Y cada vez que lo llamó, él dijo, heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Y le dice entonces el Señor, quita tu calzado, porque el lugar que está pisando, santo es. Y era pleno desierto. Lo que quiere decir el Señor, primero que va a enseñar a caminar, te va a enseñar a caminar en rectitud, en el camino de justicia que Él ha establecido y en el llamado que verdaderamente Él tiene guardado para ti. Y que aunque sea en el desierto, en la peor de las condiciones, Él va a estar contigo. Y donde está Él, el lugar que tú estás pisando, santo es. Donde quiera que tú sepas que Dios está contigo, ese lugar es santo. Y todo lo que tú hagas entonces dará frutos. Todo lo que emprenda será prosperado porque sabes que ahí está el Señor. Sabes, entonces tienes tu llamado. Entonces es muy diferente. Ese Moisés ya no es altivo. Ese Moisés es el que viene a decirle, ay, Señor mío, ¿cómo me vas a enviar a mí? ¿Quién soy yo para que me envíes? No creas que es que Moisés es loco y no sabe. No, Moisés sabe lo que le pasó la primera vez. Y ahora quiere certeza. Ahora quiere seguridad. Ahora dice, no voy a volver a cometer los errores. Dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me envíes a Faraón? Y él le dice, ve, porque yo estaré contigo. Yo voy contigo. Y si me preguntan quién me envió, dile que yo soy, te envió. Cuando te pregunten, yo soy, te envió. Pero vean la humildad ahora de Moisés, que es lo que deberíamos tener nosotros. Un Moisés ahora que le dice al Señor, mira mis limitaciones, mira mis incapacidades, mira quién soy. Pero el Señor sabe lo que Moisés tiene en su corazón. Así que Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Yo sé que has tomado algunas decisiones. Yo sé que has hecho algunas cosas fuera de tiempo. Y quizás debido a la edad, debido al tiempo que ha transcurrido, los años que te han pasado, los hijos que se han levantado, el matrimonio que has tenido, y de repente crees que no puedes salir de ello. Es cuestión de confiar en el Señor y edificar la familia que creo yo Dios te ha llamado a tener. Levantar y tener la empresa que Dios dijo que podías tener. Hacer los negocios que Él dijo que podías hacer. Y así muchas otras cosas. Levantar la iglesia, venir, servirle al Señor como Él dijo que tenías que servirle. Hacer las cosas en la iglesia si te toca en la iglesia. Y si no, trabajar para el Señor en aquellas cosas donde te toca estar para hacer las cosas para Dios. Detente un poco y reflexiona porque hay un llamado guardado en tu corazón que quizás hayas fallado. Quizás te hayas desviado. No nos percatamos, no nos dimos cuenta.
de que habíamos andado en un camino diferente, pero hoy el Señor está hablando para hacer saber a tu corazón que vienen cosas buenas, que vienen cosas grandes y que Él está dispuesto a restaurarte, a levantarte sin importar cuál sea la edad, los errores que hayas cometido. Si hay un arrepentimiento, Él irá contigo. Y el lugar donde esté el Señor contigo, santo será. En el nombre poderoso de Jesús. Revisa nada más en tu corazón, revisa lo que ha ocurrido en tu alrededor. No vivas en el pasado, deja ese pasado allá atrás. Lo que has aprendido de tus errores, levántate ahora mismo y confiésale al Señor. Y comienza a buscar más la comunión con el Señor, a leer tu Biblia, a tener esa intimidad allí y a ayunar de ser posible para tener la dirección correcta de aquellas cosas que ahora debemos hacer. Para que no sea entonces la emoción en tu corazón y tus sentimientos los que ahora guíen tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy bendiciones en sobreabundancia. Porque reconozco delante de ti que yo también he cometido cualquier cantidad de errores. No obstante, en tu inmensa misericordia no te apartaste de mí. Me has mantenido allí, Señor. Y yo he querido y he creído que hacer las cosas como yo creo te van a agradar a ti. Pero no hay nada más certero ahora en mi corazón, conforme el Espíritu que me has dado, que hacer las cosas conforme a tu voluntad. Si algo verdaderamente te agrada, es que nosotros podemos hacer las cosas como tú dices. Yo sé, Señor, y lo veo en la manifestación tuya, mi Señor Jesucristo, cuando anduviste sobre esta tierra, no hiciste nunca un milagro de una forma igual. Y creo que lo hiciste para demostrar que cada situación o cada circunstancia que vaya a presentarse requiere de tu presencia de una forma diferente, de acuerdo al propósito que le has dado a cada uno. Yo te ruego, pues, que ahora seas tú, abriendo nuestro entendimiento, Señor, expandiéndolo, despertando nuestros oídos para escuchar tu palabra y aprender a escuchar tu voz, abriendo nuestros ojos para mirar las cosas que estando a nuestro alrededor todavía no las hemos podido ver. Te doy gracias y te bendigo, Señor, porque ahora creo saber a dónde voy. Y si no lo supiera, yo no dejaré de consultarte a ti para confirmar que lo que estoy haciendo es lo que tú me has mandado a hacer. En el nombre de Jesús te bendigo, te doy gracias, Señor, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.